Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús de María, dando gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos permite de estar viendo, comprendiendo, conociendo todo lo que es el amor de Dios a través de esta bendición de su palabra, de conocer todo lo que es esta manifestación de Dios por nosotros. Así es que, pues bendito sea Dios que podemos compartir este espacio de escucha, de meditación, de aprendizaje de lo que Dios nos invita a realizar. Y bueno, pues estamos en la lección divina, lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Gracias. Entonces, tenemos cuáles son los pasos. Invocación al Espíritu Santo, lectura del texto bíblico, meditación con el texto, oración con el texto, contemplación y compromiso. Son los 6 pasos de la lección divina. Después tenemos ya lo que es la, ¿cómo se llama? Vamos viendo cada paso. El primer paso es invocación al Espíritu Santo. En esta invocación tenemos también varios elementos de lo que es el trabajo de ir viendo todo lo necesario para dejarnos, ¿cómo se llama? Dejarnos transformar por Él. Y es la invocación del Espíritu Santo, es dejarlo que Él tome, ¿cómo se llama? Él tome todo lo necesario para que Él gobierne y dirija nuestra vida. Pero bueno, es un elemento muy, muy interesante. ¿Ok? Para que podamos nosotros trabajar. Muy bien, este es un elemento que tenemos que ir viendo, y es el primer paso para dejarlo actuar es la fe. Hay que tener esa fe, o sea, confiar en Él, abandonarnos en Él para que se manifieste y se manifieste este elemento que es uno de los aspectos que es fundamental, el obedecer a Dios, confiar en Dios, para que sea esta realidad lo más fuerte, lo más intenso, ¿no? Nuestra respuesta al plan de Dios, esa es la fe, la obediencia a Dios. Luego, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Son los pasos necesarios que tenemos que llevar a cabo para poder realizar esta acción. Ese es uno. Otro, entonces íbamos viendo ya los pasos. Hemos visto la fe, la fe y la apertura, la pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, y el espíritu de oración. El espíritu de oración, que es en el que estamos tratando de ver, de ver a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos leyendo la 4ª parte del Catecismo de la Iglesia Católica para poder entender un poquito sobre la oración, el espíritu de oración. Vimos, estamos en la primera sección, la oración en la vida cristiana. Vimos qué es la oración, capítulo 1, la revelación de la oración, una llamada universal a la oración. Luego vimos el capítulo 2, que es la tradición de la oración, y hemos visto varios elementos aquí. Después pasamos al capítulo 3,
la vida de oración, la vida de oración. Y aquí hemos visto las expresiones de la oración, como son la oración vocal, la meditación y la contemplación. Y estábamos en el combate de la oración, artículo 2, combate de la oración. Dentro de este combate tenemos varios números romanos. El primero fue, y lo terminamos, las objeciones de la oración. Las objeciones de la oración, que es 2726, 27 y 28. Son esas objeciones de la oración. Y vamos a empezar el número 2 romano, necesidad de una humilde vigilancia. Una humilde vigilancia. Y vamos a ver, frente a las dificultades de la oración y frente a las tentaciones en la oración. Es vigilancia en las dificultades y en las tentaciones de la oración. Vamos a leer este 2729, y ahí es precisamente lo que vamos a... dice, la dificultad habitual de la oración es la distracción. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. La distracción de un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, ya sea en la liturgia o en personal, como en la meditación y en la oración contemplativa. Salir a la caza de la distracción es caer en sus redes. Basta volver a concentrarse en la oración. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado. Esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Entonces, muy gráfico, muy sencillo, pero con una profundidad muy grande. Entonces, ¿cuántos estamos buscando aprender a orar o cuando queremos hacer oración? Una de las dificultades más grandes es distracción. Esto, obviamente, creo que pues lo hemos descubierto cada uno, ¿sí? Porque es esa acción donde nosotros terminamos cambiando la atención hacia donde nos estábamos dirigiendo, es en ese diálogo de Dios, ¿sí? Que es la distracción, es apartar la atención. Distracción, o sea, me atrae otra cosa que no es el objetivo primero que yo tenía. Me distraje, o sea, me atraje a otra cosa que no debía, ¿sí? Esa realidad es muy interesante porque, pues al final de cuentas, la oración es dirigida a Dios y que Dios nos va a hablar. Me da mucha risa porque uno está hablando y luego no te pelan y se siente gacho. O sea, tú estás hablando de, oye, pélame, no seas gacho, ¿no? A mí me da risa porque cuando uno predica, pues a veces la gente está pero pajareando y pajareando. Entonces, la distracción se da en todo, en todos los ámbitos. Se da cuando uno a veces es voluntario, o sea, bueno, más que voluntario, a veces es externo, pero a veces es interno. La distracción se da, estamos en algo concentrados y hablan, ay, ya te perdiste, ¿no? A mí me da mucha, voy a poner un ejemplo. Cuando yo veo películas, a mí no me gusta que me distraigan. Me enfada que empiecen, ¿y qué pasa? Oye, va a pasar esto, o que si ya la vieron, ay, va a pasar. Le digo, ¿saben qué? Cállense la boca. Déjenme disfrutar la película, o sea, dime qué va a pasar, y dime qué va a pasar. Le digo, no, o sea, no quiero ni saber, ni quiero que me estén diciendo, o que me estén preguntando qué va a pasar. No, o sea, disfruta y trata de concentrarte en lo que tienes que hacer. Desgraciadamente, pues a todos nos pasa. Estás con alguien platicando, y ay, permíteme tantito.
y se distrae de lo que estabas. Obviamente, pues ahí no hay enfado, ¿no? Pero el problema por ejemplo, el problema de la mayoría de los hombres que fácilmente pajareamos, ¿no? Y la mujer quiere la atención así, ¡pum!, así como que todo, ¿no? Y obviamente sí le falla mucho al hombre porque antiguamente el hombre, la mujer hablaba y el hombre en el periódico, préstame atención, sí, te estoy escuchando, mujer, te estoy escuchando. Sí, o sea, pero en la oración uno de los aspectos donde frecuentemente nos sucede, ¿no? Porque es esta realidad. Entonces, distracción, es divergencia. El sufijo es divergencia, es separación. O sea, te está separando, pero es una separación a veces múltiple, ¿sí? Que se va a dar, ¿sí? Y el otro, tracción. Pues la misma palabra es traer, jalar. O sea, te está distrayendo hacia otras, te está jalando a otras realidades. Entonces, la dificultad habitual de la oración es la distracción, ya sea en la oración vocal. La distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es principalmente es cuando estamos, por ejemplo, haciendo el Padre Nuestro o el Ave María, que son oraciones, rezos que ya conocemos y que se están dando una y otra vez, y ya las decimos de memoria. Y puede estar, ¿cómo se llama?, diciéndola y estar pensando en otra cosa. O sea, me distraigo. Y es parte importante dentro del rezo, por ejemplo, del Santo Rosario. Tenemos en cada misterio centrarnos en el misterio, centrarnos, alimentarnos. La fuente de todo lo que tú estás buscando, de todo lo que tú estás queriendo. Cuando la gente llega y me dice, oiga, padre, es que pues le pido a Dios paciencia y no me da paciencia. Pues ya se la pedí, pero no me la da. Y yo le digo, es como me estuvieras diciendo que estamos en el supermercado, estamos enfrente de los jitomates. Me estás diciendo, padre, es que yo estoy buscando los jitomates, pero no los encuentro. Oye, si fuera la gran ya te hubiera mordido, mujer. La oración es la búsqueda de Dios para que tú puedas hacer lo que se te pide. La fuente de lo que tú necesitas es Dios. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Le pides a Dios paciencia, ¿ok? Y no te la da. Entonces, o sea, es que no se vale, Dios. Yo te le estoy pidiendo y tú no me estás pelando. Entonces yo le digo, lo platicaba ayer con una persona, le decía, imagínate la paciencia que Dios tiene contigo. ¿Te has puesto a meditar en ello? Esa es la fuente de lo que tú necesitas. O sea, ve cómo Dios es contigo, ve cómo es Dios, y entonces estás yendo al supermercado de lo que estás necesitando. No es algo que te va a llegar por arte de magia, de que te va a llegar la paciencia, te va a llegar la humildad. Medita lo que hace Jesús contigo, y de eso que tú meditas, de eso que tú te alimentas, es lo que tú vas a dar a los demás. Esa es la manera como funciona. La fuente de lo que tú necesitas hacer para los demás está en la medida en que tú medites cómo es Dios contigo, porque Dios es la fuente de todo, de todo. Dios no tiene paciencia. Dios es la paciencia. Dios no tiene amor. Dios es el amor. Entonces, cuando tú estás queriendo, pidiendo, orando, lo que estás haciendo es meditando algo de Dios para alimentarte de Él. El problema es cuando hay una forma de distracción muy interesante en ese sentido. Cuando una persona te está pidiendo un consejo, pero no te deja hablar. ¿Sí? O sea, son personas que, entre comillas, buscan ayuda, pero no la reciben. No quieren recibirla. O sea, no hay esa acción, no hay esa intención, no hay esa paciencia. Y bueno, ok, ya me dice, déjame decir, no, pero y no te deja hablar. Entonces, ¿cómo te voy a ayudar? ¿Cómo te voy a aconsejar si no te callas?
Pues es lo mismo. ¿Cómo Dios te va a llenar? ¿Cómo Dios te va a dar si tú te distraes? Y la distracción muchas veces es todo lo que yo siento, todo lo que yo estoy queriendo, todo lo que yo estoy buscando. Y es precisamente, y ahí es donde este elemento. Entonces, la dificultad habitual de la oración, habitual, o sea, frecuente, es la distracción. La oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras. Las digo, pero mi cerebro no está conectado. ¿Sí? A todos nos pasa, decimos cosas que después, oye, no quise decir eso. Se te desconecta el cerebro, ¿no? Y a veces se te desconecta porque estás enojado y dices cosas que después dices, es que realmente no, fue en el momento, fue así, en esa acción, ¿no? A las palabras y al sentido de estas. ¿Cuál es el sentido? ¿Sí? Que es esa acción que nosotros estamos queriendo, la dirección que están teniendo mis palabras. O sea, pierden sentido, que es precisamente, ¿para qué rezo? Pues no tiene sentido, o sea, estoy rezando el rosario, pero me distraigo, y es a lo que se va a referir más adelante este número. Cuando uno se distrae, es como ser succionado, ser jalado, es como una trampa que si tú te volteas hacia donde es la distracción, te jala, te chupa y ya te perdiste. Y el problema es que a veces nos quedamos ahí. No, ¿para qué rezo? De todas maneras me distraigo, no puedo concentrarme. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahí trabajar la humildad, ¿ok? Simplemente regresar. Pero no lo hacemos. Dice, la distracción puede ser referirse a las palabras y al sentido de estas. La distracción de un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, en la liturgia o personal, como en la meditación y en la oración contemplativa. O sea, que es referirse a aquel al que oramos. Entonces, en lugar de estar con él, estoy rezando, estoy en misa, como dicen, ¿no? Estoy en todo menos en misa, que es mucha gente que va a misa, pero no está en misa. Y yo ya me hice el firme propósito de no estarle diciendo ¿y de qué se trató? Ya, es que no ponen, ya, o sea, se me tiene que quitar esa costumbre. No lo hago con mala intención, pero, o sea, ya, estoy, ya me di por vencido. No, es que, o sea, no es darme por vencido, simplemente, pues no es la forma. No es la forma y lo que tengo que hacer es tratar de que se interesen en escuchar la palabra. Pero pues tampoco diciendo, pues es que no ponen atención hasta que vienen a misa. O sea, es una tontería lo que estoy haciendo, es una tontería, pero bueno, tardé tiempo en entenderlo. O sea, pues, a veces el cura es el más mula y nos cuesta trabajo. Y es precisamente en esta situación lo que está sucediendo. Pero bueno, es esta acción que va a ser muy interesante. Nos distraemos de a quién le estamos hablando. No estamos centrados en Dios, en nuestra oración litúrgica, personal, en la meditación. Estamos así meditando, estamos contemplando y de repente la mosca vuela, ya se te durmió la pata, híjole, y empezamos ¿y saben cuál es uno de los principales? A mí me he dado cuenta de ello, me he dado cuenta de ello en mi persona. Estoy en un lugar, pero ya estoy pensando en lo que tengo que hacer. Hoy estoy aquí y hoy tengo que irme para acá. Y eso te lleva, a ¿cómo se llama? A distraerte, a caer en una realidad que no es más que esa incapacidad de poder estar atento a lo que Dios nos está hablando, y nosotros terminamos precisamente en una acción meramente de mecánica,
pero sin todo lo que esto implica. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? La distracción es parte de la lucha en la oración. Es un combate. Lo hemos hablado en otros momentos sobre el combate de la oración. No sé si se acuerdan. Hablábamos de un momento, el combate en la oración, que fue 2726. Ajá, sí, ese es en una, pero también ya lo hemos hablado, creo que en el Antiguo Testamento, digo, los números, sí, bueno, refiriendo al Antiguo Testamento, sobre la lucha, ¿no?, que se tiene en la oración. Déjenme checar. David, no, Moisés. Bueno, había uno donde hablaba de Jacob, ¿no? Bueno, de hecho, de hoy se trata la lectura esta, ¿no?, que está luchando para poder ganar esa bendición. No suelta a Dios, Jacob, y se le llama Israel, ¿sí?, porque salió victorioso. Bueno, entonces, la distracción de un modo más profundo puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal como en la meditación y la oración contemplativa. Salir a la casa de la distracción es caer en sus redes. O sea, si yo me dejo llevar, es que ya me distrae, y me enojo, ya me jaló, ya me succionó, ya me sacó de mis casillas, decimos, ya no estoy en lo que debo de estar, y o me enojo, o me dejo llevar por eso, o dicen, no, es que no me debo distraer, no me voy a distraer, y me centro tanto en que no me debo distraer, que me distraigo más por no distraerme, y termino siendo distraído. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Dice, salir a la casa de la distracción es caer en sus redes. Basta volver a concentrarse en la oración. O sea, vuelve a concentrarte. ¿Cuántas veces ya? Aquí no es Dios que está viendo y está diciendo, oye, pues qué gacho, me dejas hablando solo, ¿no? Oye, se va a sentir. Y es que desgraciadamente le damos o le atribuimos a Dios muchos sentimientos humanos. Eso se llama antropomorfismo. O sea, se le da a Dios aspectos muy humanos, pero tan humanos, que incluso en el Antiguo Testamento lo hacían, ¿no? La mano de Dios. Pues Dios no tiene manos, ¿sí? ¿Sí? La voz de Dios pues no tiene una voz, no tiene boca, es espíritu. Pero era una manera de poderlo entender. Se le daba una antropomorfización de Dios. Y desgraciadamente aquí es también, pero a nivel de sentimientos. No, pues es que qué gacho yo, se va a enojar, o pues, no sé, esa situación muy humana que se le atribuimos a Dios. No, porque Dios me mandó esto, pues, o sea, me está castigando, o sea, está enojado o me va a hacer. Entonces, distraerse es parte de la dificultad en la oración, es parte muy importante de lo que nosotros estamos enfrentando. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Salir a la casa de la distracción es caer en sus redes. Basta volver a concentrarse en la oración. La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado. Entonces, tú quieres saber qué es lo que hay en tu corazón, ve en qué te distraes, para que trabajes en ello. Si estás orando y pues obviamente, por ejemplo, traes una preocupación y estás orando y de repente se desvía tu mente. Bueno, pues es que está más fuerte tu preocupación que tu unión a Dios. Entonces, ir trabajando en ello, y ahí es donde dice, bueno, ¿qué gano con preocuparme? Si me preocupara, ¿soluciono el problema? No. Entonces, hay que ser objetivos. Obviamente, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, porque uno quiere, pero la loca de la casa no nos ayuda. Y la loca de los sentimientos, peor tantito, porque la loca alimenta a la otra loca, y dos locas juntas, imagínense, la loca de la casa y la loca del corazón, pues, porque los sentimientos se mezclan con los pensamientos y empieza un desbarajuste ahí que termina por una gran confusión. Entonces, salir a la casa de la distracción es caer en sus redes. Basta volver a concentrarse en la oración.
La distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Y puede ser un pecado habitual, lo que te distraiga normalmente, un vicio, pero también puede ser cosas que no son frecuentes, pero que en ese momento te están distrayendo y que traes en tu corazón, lo traes meditando. Recuerden que el corazón es el lugar donde meditamos y estamos ahí dándole vueltas. Y hay que trabajar. Es uno de los elementos de las dificultades dentro de la oración. Esta humilde toma de conciencia, desde la humildad. La humildad es precisamente decir, yo no puedo, ni me voy a enojar, estoy en manos de Dios. Esta humilde toma de conciencia, decir, estoy queriendo orar, pero reconozco que mi corazón está pegado más a esto. Señor, te lo entrego. ¿Se fijan qué bonito? En lugar de estarme peleando ¿por qué me estoy distrayendo? Estoy concentrado en esto. A veces puede ser tonterías, entonces no le des más importancia y retómalo. Pero si es algo que está ahí incidiendo, está ahí dando lata, este elemento, pues entonces necesitamos descubrir, Señor, estoy descubriendo con esta distracción, esa es la actitud humilde, que mi corazón está más apegado ahorita a esta situación que estar contigo. O sea, reconozco que mi deseo, mi pensamiento y mi corazón está más apegado ahorita a esta situación, problema, emoción bonita, lo que sea, que me distrae. Lo reconozco y pido ayuda para no distraerme. Aquí también puede ser una preocupación, ¿no? Estás queriendo orar y la mente y te está dando, y quieres concentrarte. No puedes, Señor, sinceramente, ahorita mi corazón está más apegado a esa preocupación. No puedo hacerlo. Ayúdame, te lo entrego. Y esa actitud humilde puede hacer grandes cosas en nosotros al momento de la oración. Dice, esta humilde toma de conciencia de lo que les acabo de explicar debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. O sea, me preocupa mucho esto. O traigo un coraje, o traigo una tristeza, o traigo un miedo que no me permite orar. Es normal, sí. Esas son las distracciones. Y uno piensa que no debe de distraerse, y si se distrae se enoja, o se molesta, o se decepciona y dice, no, ¿para qué ahora? Pues siempre me distraigo. ¿Para qué esto? Sí, de todas maneras ni funciona. No, hay que tener una actitud humilde incluso ante nuestras distracciones, para no dejarnos vencer, para no dejarnos engañar, para no dejarnos arrastrar. Hay que tomar una actitud humilde. La humildad es la llave de todo. Y lo vamos a ver en algo tan sencillo. Alguien te falló, lo que tú quieras. Un amigo, un hermano, tu padre, tu madre te fallaron. Y nos damos una indignación y nos enojamos y les dejamos de hablar, los odiamos. Y yo le digo a la gente que Dios se portará igual contigo por todas las veces que tú le has fallado. Por eso es la fuente de todo es Dios. No vamos a evitar que la gente o nos lastime o la lastimemos, o no sé, todos los conflictos emocionales que se pueden dar, ¿sí? Pero, entonces, por ejemplo, yo quiero orar y traigo un sentimiento torcido contra Cristina y Nadia, que me gentan cosas así, no las soporto. Entonces estoy orando y quiero hacer a un lado el sentimiento. No puedo. ¿Cuál es mi actitud humilde? Señor, mi corazón está más apegado al coraje y al odio que siento en estos momentos que no puedo orar. Yo no puedo, ayúdame. Y entonces entra la sanación interior. Pero reconozco que necesito esa ayuda. ¿Qué diferencia de estar batallando y peleando? No, y es que no me tengo que concentrar. Y quiero hacerlo a un lado, esa realidad, como si yo tuviera la fuerza para hacerlo a un lado. Pues no, es una distracción que desgraciadamente tiene una fuerza en ti que te hace incapaz de poder orar o de poder centrarte bien en lo que es la oración. Y ahí es donde dice, esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante
a ofrecerse al Señor para ser purificado. Y se recuerdan lo que hemos aprendido sobre la pureza de corazón y que implica entre ellos confesión, sanación interior y cuidar lo que veo, y también el tercer paso, desprendimiento, y el desprendernos de personas, lugares y cosas duele el desprenderse. Que desprenderse no quiere decir, pues ya, me voy a separar de mi marido o me voy a separar de mis hijos. No, el desprenderse quiere decir que me estoy uniendo más a Dios que a las cosas, las personas o los lugares. ¿Para qué? Para que no sea más fuerte lo que ellos me hagan que lo que Dios hace por mí. Eso es. O sea, darle más fuerza a Dios en mi vida, todo lo que Él hace por mí, que lo que las personas hacen o no hacen. Creo que ya se los había compartido una vez, de un matrimonio que 20 años de casados, y los dos se conocieron en el grupo juvenil, se enamoraron, se casaron, siguieron en movimientos y todo. Y ya se estaban separando y vinieron conmigo para ver qué se podía hacer. Entonces empezaron cada uno a hablar el por qué se quieren separar. Y de esas veces que se te ilumina un poquito el coco, de vez en cuando. Y entonces, bueno, escríbanme todas las causas por las cuales se quieren separar. Y ya, pues, los llevé al Santísimo. Y entonces, él, pues, media hora diciendo todo. La mujer hora y media, ¿no? Diciendo todo, y con lujo de detalle. Y entonces, yo les decía, ok, estas son las causas. Tú te quieres separar por lo que hizo tu pareja. Y ahí estaba delante el Santísimo, le digo, ¿y lo que él hizo por ti? ¿Qué pesa más? A ese desprendimiento tenemos que llegar. Que a pesar de que te traicionen, te lastimen, se muera tu ser querido, no sé, las situaciones es, o que ames intensamente a alguien, ese desprendimiento se tiene que dar para que todo tu fuerza y todo sea en Dios. Pero esto solamente desde una actitud humilde que es precisamente toma de conciencia, que debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. Y esto es constante. Creo que todos hemos vivido la experiencia de una purga. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se desprenda todas las cuestiones que se van quedando en el intestino, o los famosos enemas, ¿no? Los famosos enemas que pues nos metían de chiquitos y algunos ya de grandes, te meten el tubito y a veces era con café o con, bueno, con tés y quién sabe qué tanta cosa te meten. Me tocó que hasta jabón se metió y dices, no hombre, qué estupidez, ¿no? Pero bueno, yo pienso que iba a hacerse ahí una talladita o algo. Obviamente, es que le dijeron lavatilla y él pensó que con jabón y lo hizo y terminó mal, o sea, se intoxicó bien feo, ¿no? Eso me tocó una vez ya como médico. Pero bueno, entonces, ¿para qué son esas lavativas? Los que hemos hecho ese proceso, pues después vemos lo que sale y dices, ay, ¿a poco todo eso estaba dentro de mí? Sí, toda la porquería, todo la grasa, a veces hasta parásitos salen, lombrices. Entonces es purificarse. Porque aunque has tenido cosas buenas, pues también has tenido cosas malas en tu intestino. Las cosas buenas, afortunadamente, las has absorbido, pero las cosas malas se van quedando ahí e impiden que puedas absorber otras cosas. Entonces esa purificación es también en la oración. O sea, entregarle a Dios, Señor, ahí está. Tiene que vivirse ese proceso para no distraernos, para no caer en esa distracción. Dice, el combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Vamos a Mateo 6, 21 y 24. Rápidamente, Evangelio de Mateo, capítulo 6,
21 y 24. Dice 21, porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Para qué entonces es ese desprendimiento? Para que tu corazón sea, tu tesoro sea Dios. Y ahí tienes que trabajar en todos los niveles, en lo material, o sea, personas, lugares y cosas. Tenemos que trabajar en esa purga, en esa purificación. Entonces, si lo ponemos así este texto con lo que nos dice el catecismo, dice, la distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está pegado, o sea, tus pequeños tesoritos. Tesorito, ay, mi tesorito, ¿no? O sea, aquello a lo cual, que no es que sea malo, o sea, no estoy hablando que sea malo tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, tu novia, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, tus cosas, no son malas, no es el problema que sean malas, el problema es cuando son más fuertes en ti que Dios. Ese es el problema. Entonces necesitamos, ¿por qué? Porque necesitamos estar más unidos completamente a Dios. Ese es nuestro tesoro. Esa es nuestra fuerza. Y si no descuidamos esto, algo maravilloso va a pasar, que vamos a saber de poner en su lugar a cada persona, poner en su lugar personas, lugares y cosas. Por eso es muy, muy, muy revelador. En lo personal, estoy llevando un proceso interesante y fíjense, ahora sí, como dice, sin querer queriendo, Dios va marcando, te va ayudando en este proceso. Entonces, como dice, donde esté tu tesoro, estará ahí también tu corazón. O sea, donde tú te estás distrayendo frecuentemente, donde tú estás, tu mente y tu corazón, es que ya hay un apego o ya hay un tesoro más grande que el de Dios. No quiere decir que con esto la distracción va a desaparecer. Va a seguir porque eres humano. ¿Por qué? Porque constantemente pues, hay preocupaciones, hay dolores, hay enfermedades, hay necesidades, pero ya la distracción la podemos enfrentar desde esa humildad, ¿sí? Y poco a poco es un paso a la vez. Vas a lograr desprenderte de algo, pero va a venir otra cosa, otra situación, y es volver a pasar ese proceso de humildad y decir, bueno, pues si me estoy distrayendo, espérate, hay que tener cuenta. Antes de la distracción, algo muy sencillo. Aquello que le dedicas más tiempo en el día es tu tesoro. Y no porque digas, ay, es que lo valoro mucho, pero es algo que le dedicas más tiempo. El ejemplo es el tiempo que le dedicas al trabajo con respecto a tu familia. Pues obviamente hay mucha gente que dice que ama a su familia, pero su tesoro es su trabajo. Entonces, hay que irse desprendiendo de muchas veces sacrificando para no perder el tesoro de la familia. Bueno, pues es lo mismo. En ese sentido, el mayor tesoro, más que mi familia, más que mi trabajo, más es Dios, porque teniendo a Dios puedo valorar a mi familia, puedo valorar mi trabajo desde una perspectiva sana, natural y hermosa. Pero cuando no es así, pues desgraciadamente, obviamente, terminamos poniendo como tesoro otra cosa que no sea Dios. Y el 24 nos dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien, se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Aquí, obviamente, poniendo como prioridad el dinero. Y hay gente que puede decir, padre, ni dinero tengo. Pero tienes tus tesoritos. Tesorito. O sea, aquello que simplemente veamos. Me ha tocado personas que pierden un ser querido. Y es su tesoro. Tanto que ya no quieren vivir. Ya no quieren vivir. Y dices, ¿en qué momento esa persona pasó a ser más importante que Dios? Que ser tu proyecto. Cuando
Debería de ser. ¿Por qué? Porque no nos damos a la tarea de esa purificación. No nos damos a la tarea de ese desprendimiento. ¿Y por qué? Porque el lugar de Dios es único. Pero ese lugar Dios no lo toma y ya, de aquí nadie me mueve, ¿no? Ese lugar de Dios hay que dárselo todos los días. Así como entra, Señor, y toma tu lugar. Si no está ocupado el lugar, ¿qué crees? Todo mundo y todas las cosas van a querer ocupar ese lugar. Todas las personas, todas tus actividades. Y constantemente, y luego hasta se turnan, fíjate, se turnan. Yo estoy bromeando, pero para que se entienda, imagínate que es como un trono. Como no está sentado Dios ahí porque no lo sentaste, porque no se lo dices el día de hoy en cada momento, está desocupado. Y entonces tú estás queriendo hablar con Dios, pero de repente se sienta tu miedo. Y estás queriendo, no, y el miedo, y ya, ok, ya pasó. Y luego llega, se sienta tu preocupación, o se sienta tu necesidad, o se sienta esta persona. Y constantemente están ocupando. Y eso es más peligroso porque no es algo fijo, pero es algo constante que está ocupando el lugar que debería de ser de Dios. Y ahí es donde uno dice, conscientemente dice, no, Padre, yo no tengo nada así más grande que Dios. Pero ve tu oración, ve tu distracción y te vas a ir dando cuenta que con qué frecuencia se sienta en ese lugar que es el trono de Dios dentro de ti, situaciones que nos distraen. Entonces, creo que con esto el combate se decide cuando tú eliges a quien quieres servir. Así de fácil. ¿Ok? Viene esa distracción, viene esta situación, viene este sentimiento, viene esto. Ok, sí lo tengo, lo reconozco. Pero, Señor, yo te lo entrego. Mira, no quiero que esto sea más fuerte. Yo quiero servirte a ti. Yo quiero servirte a ti. Es fácil decirlo, pero ya hacerlo hace todo un proceso que dura toda la vida, toda la vida. Por eso, aquel que busque la oración como un escape, aquel que busque la oración como una dormitación, pues sí lo logras. A veces estamos en la hora santa y con este calorcito estamos la comunidad en la hora santa y es la hora de la dormitación, pobre, porque estamos haciendo como que a veces el cansancio es el mismo clima, el calor, ¿no? Pero eso es lo que sucede en nuestro interior, dormitamos en la oración. ¿Por qué? Porque no estamos atentos. Yo creo y le pido a Dios para que estas dificultades o esta primera dificultad que es la distracción, ¿sí? Nos ayude a poder hacer una oración más plena, más hermosa y obviamente en esa humildad. Si me distrae esto, si me preocupa esto, si me angustia esto, si quiero esto. Y no es malo, Dios no está peleado con todo eso. Nada más te pide, déjame mi lugar para que cada cosa ocupe el lugar que le corresponde. Si no está Dios en ese lugar, se vuelve una anarquía. Todo el mundo va a querer hacer lo que quiere dentro de ti. Y a veces va a ser el pensamiento, a veces el sentimiento, a veces el miedo, a veces la necesidad, a veces la pasión, a veces todas esas realidades que nos están afectando. Bueno, aquí le dejamos, nos quedamos en el 2729, frente a las dificultades de la oración de la distracción en la oración. 2729, veremos 2730. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.